Hola, en la clase de hoy hablaremos de conceptos relacionados con fuerza. Primero que todo, te invito a que realices las actividades que se proponen en este video y cada vez que aparezca el relojito, tú detengas un momento el video para anotar las respuestas que se piden en cada una de las preguntas y reflexiones acerca de los temas tratados. Primero comenzaremos pensando, ¿qué es una fuerza? Detén este video un minuto e intenta anotar en tu cuaderno qué entiendes por fuerza. Seguramente debes haber anotado que cuando piensas en fuerza lo relacionas a movimiento, a energía, a potencia. Y efectivamente, fuerza se relaciona con todo eso, sin embargo, una fuerza es físicamente una interacción entre dos cuerpos. Si vemos, este caballero que está aquí está cortando un tronco. Para cortar ese tronco, este señor tiene que ejercer una fuerza sobre la sierra y la sierra ejerce una fuerza sobre un tronco. Los cuerpos que están interactuando son el señor con la sierra y la sierra con el tronco. Es importante destacar que los cuerpos no tienen fuerza, los cuerpos ejercen fuerza. Por lo tanto, físicamente, cuando tú dices tengo mucha fuerza, está erróneo. Tú debes decir tengo mucha energía y puedo ejercer una gran fuerza. Pero ¿qué ocurre con un cuerpo si nosotros le aplicamos una fuerza? ¿Cuáles son los efectos de la acción de esa fuerza? Tenemos distintas alternativas. Si es que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, puede generar cambios en el movimiento del cuerpo o puede generar cambios en la forma del cuerpo. Cuando se generan cambios en el movimiento del cuerpo, estos cambios pueden ser aumentar la velocidad, disminuir la velocidad, cambiar su dirección o cambiar su sentido. Cuando se generan cambios en la forma del cuerpo, estos cambios pueden ser cambios permanentes o cambios temporales. Te invito a que detengas este video 5 minutos y que tomes tu cuaderno y anotes un listado de los efectos de las fuerzas cuando actúan sobre los cuerpos. Si no los recuerdas, retrocede este video y repasa aquellos contenidos. Ahora que ya anotaste, te invito a que continuemos revisando los conceptos relacionados con fuerza. ¿Cómo nosotros representamos o cómo dibujamos las fuerzas? Para eso le vamos a pedir ayuda a una herramienta de las matemáticas. Una herramienta que recibe el nombre de vector, pero la representación es muy simple. Se representa a través de una flecha. Entonces, las fuerzas se representan a través de una flecha que se llama vector, y estos vectores tienen algunas características. Primero, la longitud de la flecha, que representa también qué tan grande es una fuerza. Mientras más grande es la fuerza, mayor es la longitud de esa flecha, se representa mediante la longitud y corresponde a lo que llamamos módulo, magnitud o intensidad de la fuerza o del vector. La inclinación que tiene el vector, por ejemplo, en este caso es una inclinación diagonal, que podría ser horizontal o que podría ser vertical también. Eso corresponde a la dirección del vector y hacia dónde apunta la flecha corresponde al sentido. Veamos algunos casos. Este señor está empujando un cuerpo y cuando empuja el cuerpo, nosotros podemos representar esa fuerza con una dirección horizontal con sentido hacia la izquierda. Te invito a que detengas un momento el video y pienses cómo representarías el vector de la fuerza que está ejerciendo este animalito o este monito que está aquí y la fuerza que ejerce este otro animalito que está acá. Seguramente debes haber llegado a la conclusión, en este caso la fuerza está representada por un vector horizontal con sentido hacia la derecha. En este caso,
El vector tiene dirección diagonal con sentido hacia arriba. Ya sabemos qué es una fuerza y cómo se representa. Ahora te invito a que conozcas los distintos tipos de fuerza que existen. El primer caso es la fuerza de roce. ¿Te has dado cuenta que uno puede lanzar, por ejemplo, una bolita sobre el piso y después de algunos segundos la bolita se detiene? ¿Te has preguntado por qué se detiene esa bolita? No es porque se le acabe la fuerza. Se debe a que actúa una fuerza en sentido contrario que dificulta el movimiento de la bolita y esa fuerza se llama fuerza de roce. Es la misma que actúa, por ejemplo, cuando tú intentas mover una pesada caja, si es que lo has hecho en alguna oportunidad. Esa pesada caja es difícil moverla. ¿Y por qué? Porque hay una fuerza que es invisible, que actúa en sentido contrario al movimiento del cuerpo, y esa fuerza se llama fuerza de roce. Fuerza de roce, fuerza de fricción o de rozamiento. Es todo lo mismo. ¿Y de dónde aparece esa fuerza? Esa fuerza aparece del contacto entre las superficies. Si nosotros tenemos dos superficies, por muy lisas que nos parezcan, si nosotros la miráramos microscópicamente, veríamos que están llenas de irregularidades. Al entrar en contacto, esas irregularidades, se genera una fuerza en sentido contrario al movimiento del cuerpo que se llama fuerza de roce. Hay algunos casos en que el cuerpo no se puede mover y otros casos en que el cuerpo sí se puede mover. Si nosotros estamos intentando mover un cuerpo y no logramos moverlo, en ese caso está actuando la fuerza de roce estático. Si estamos intentando mover el cuerpo y sí logramos desplazarlo, entonces en ese caso actúa la fuerza de roce cinética o dinámica. En el caso de la fuerza de roce estático, nosotros podemos decir que esta fuerza es más grande que la fuerza de roce dinámico. ¿Por qué? Porque la fuerza mínima que se necesita para sacar de la condición de reposo al cuerpo es más grande que la fuerza que se necesita para mantenerla en movimiento. Y otra característica que tiene la fuerza de roce estático es que cuando nosotros empezamos a ejercer una fuerza sobre el cuerpo, esa fuerza de roce estático va creciendo o es variable hasta el momento en que nosotros sacamos del reposo el cuerpo. En cambio, la fuerza de roce dinámico es una fuerza constante, y si nosotros logramos ejercer una fuerza cada vez mayor, solamente vamos a hacer que el cuerpo se mueva más rápido, pero no que aumente la fuerza de roce cinético. Una vez analizadas las características de la fuerza de roce, te invito nuevamente a que detengas este video por 5 minutos y que anotes la diferencia entre la fuerza de roce estático y la fuerza de roce dinámico. Puedes complementar la información entregada en las diapositivas anteriores con búsqueda en otros medios de información como Internet. Continuemos ahora. Además de las fuerzas vistas anteriormente, te quiero mencionar el caso de la fuerza de tensión. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza que ejercen las cuerdas. Por ejemplo, si pensamos en esta niña que se encuentra columpiándose, veremos que la niña no se cae precisamente porque las cuerdas ejercen una fuerza. Esa fuerza que ejercen las cuerdas se llama fuerza de tensión. En este otro caso, tenemos unas cuerdas que nosotros podemos ver que también sostienen un cuerpo y también es fuerza de tensión, y aquí en este caso también un cuerpo que está colgando, también la fuerza de tensión. Siempre la dirección de la fuerza de tensión es equivalente a la dirección de la cuerda. Bien, hay otro tipo de fuerza que actúa a distancia. Este tipo de fuerza que actúa a distancia y que se genera cuando tenemos imanes se llama fuerza magnética. Por ahora, solo quiero que la conozcas. En los cursos superiores veremos en profundidad cuál es su origen. En este momento, seguramente estás sentado sobre una silla o estás parado, ¿ya? O en algún caso también podríamos pensar que estás acostado. En cualquiera de ellos, podemos analizar que tú no te caes ni te hundes precisamente porque hay una superficie que
que te sostiene. Siempre que un cuerpo esté sostenido por una superficie, la fuerza que ejerce esa superficie se llama fuerza normal. Por lo tanto, si nosotros tenemos un objeto que está cayendo, no está actuando la fuerza normal porque no hay una superficie que lo esté sosteniendo. ¿Qué características tiene esta fuerza normal? Para dibujarla, recuerda que tenemos que usar una flechita que se llama vector. Y ese vector siempre tiene dirección perpendicular a la superficie y actúa en sentido contrario a la fuerza peso que intenta tirarlo hacia abajo. También hay una fuerza que actúa cuando nosotros tenemos cuerpos que se deforman y pueden recuperar su forma, como por ejemplo un elástico, una liga o un resorte. Si hay cambio de forma y el cuerpo puede recuperar su forma, entonces en ese caso hablamos de la fuerza elástica. Ojo, que la fuerza elástica ocurre cuando el cuerpo recupera su forma. En otros casos, cuando el cuerpo se deforma y no recupera su forma, como por ejemplo en el caso del choque de un automóvil contra un árbol que habíamos mencionado anteriormente, en ese caso no hay fuerza elástica. Hay deformación, pero no fuerza elástica. Nuevamente, invito a detener este video 5 minutos y que confecciones un listado de 3 situaciones de deformaciones temporales y 3 situaciones de deformaciones permanentes. Ahora, para finalizar, anota en tu cuaderno las ideas más importantes de esta clase. Te ayuda un poquito. Debes saber cuál es la definición de una fuerza, cuáles son sus características, qué efectos tienen estas fuerzas sobre los cuerpos, cómo se representan y también identificar cuáles son los tipos de fuerzas y cuáles son las características de cada uno de los tipos de fuerzas vistos en esta clase. Espero que haya sido productivo y recuerda que este video lo puedes retroceder y adelantar las veces que sea necesario. Chao, que tengas una buena semana.